Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. ¿Dejaste tu voto diario para Jungkook en los Video Music Awards? Si no lo has hecho, te invito a hacerlo, para que nuestro Jungkook pueda ganar en las dos categorías que está nominado. Jimin continúa en el número 1 de Spotify Global y segundo en Spotify Estados Unidos. Hoy se dio a conocer los Global 200 de Billboard. Jimin esta semana quedó en el puesto número 5 y en Global 200 excluyendo a Estados Unidos, quedó en el puesto 2, sigamos haciendo stream. Cuentan mucho las cuentas premium de Spotify, Apple Music, etc. Necesitamos mucho stream para mantener a Jimin en los charts más importantes de la música mundial. Jimin tiene a las fans más fuertes y perseverantes. Vamos a no aflojar y mantengamos a Jimin en lo más alto. Recuerda que te dejo playlist de Jungkook con enfoque a Who en la descripción del video. Diario militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de hueso de res, mapo tofu, ensalada de hongos enoki con aderezo picante y kimchi de col. Almorzaron arroz, sopa de sujebi con semillas de perilla, pollo salteado en salsa picante, sepia blanqueada con salsa de chile y vinagre, kimchi de col y café. Cenaron arroz, sopa de rábano con hongos enoki, bulgogi de pato en salsa de soja, panqueque de kimchi, kimchi de rábano en cubos y tazón de ramen. El tiempo en Yeoncheon. 26 grados Celsius, mayormente despejado. Con una máxima de 32 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 32 grados Celsius, mayormente despejado. La foto que salió de Jimin y Jungkook en el ejército han desatado diferentes comentarios, pero me llama la atención que de las mismas jikukas se encuentren defectos en los chicos, ellos ahí están trabajando duro, hacen labores muy sacrificadas, no están jugando y tampoco es una pasarela para que se vean como modelos. Cuida tu lenguaje y siempre ten presente que del cuerpo ajeno no se habla, cada uno tiene espejo y sabe cómo se ve. No pongas inseguros a nuestros chicos con sus cuerpos, que es un tema delicado para ellos, disfruta de verlos sanos y bien. Muchos andan diciendo que la foto es una edición. Esa foto fue subida en Instagram por el superior que terminó su servicio militar. Esa mano que se ve detrás de Jungkook es del otro soldado, por favor dejen de ver y sobreanalizar donde no hay nada. Jimin es el único que está con uniforme, puede ser por varios motivos, quizás recién había llegado de alguna labor o se demoró en algo. Recuerden que las fotos son impresiones de un segundo, lo importante es que ambos se ven bien. Mucho se habló de Jungkook y su cara de niño, eso se debe a que está sin estrés de las fans y la empresa, y está con quien más quiere a su lado. Así se ve a alguien cuando, a pesar de estar cumpliendo un deber, se acompaña con la persona que más le importa. En la foto de la chaqueta donde los soldados le dejaron mensajes al superior dado de baja, se pueden ver fotos y hay una que al parecer es Jimin y Jungkook abrazados. La calidad es muy baja, pero tal vez sean ellos. ¿Qué piensas tú? ¿Sabías que? Las exvecinas, tan predecibles como siempre, recortaron a Jimin del póster dando a entender que el programa es Taekook, pero se les olvida que gracias a Jimin, Tae va a salir junto a ellos. Jimin es el creador del programa y Tae solo es alguien de paso. Dicen que la historia se repite por ese live en Los Ángeles, porque ellas han desvirtuado ese live y creen que Tae y Jungkook se coqueteaban, obviamente es falso, o dejaban a un lado a Jimin, eso también es falso. Omiten que Jungkook antes de ese live estaban comiendo pollo frito juntos.
너무 퍼졌기 때문에 같이 먹었어요. 아 같이 드셨어요? 네. 아, 그래도 이제 하나로 반 딱 나눠. 전 암이랑 같이 먹었어요. 아 진짜 되게 편하죠. 예. Mientras Tae estaba cenando solo y por eso encendió el live. Ni siquiera tenía comunicación directa con Jungkook porque se le ocurrió la idea de llamarlo para hacer el live, pero le pidió al staff que lo ubicara, no sabía dónde estaba. 회사 관계자분들은 제가 정국이 찾고 있다는 거를 말씀만 해주시면 감사합니다. Ignoran que ahí supimos que Jikook hacían ejercicio juntos y que Jungkook pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de Jimin, incluso Tae pensaba que la habitación era de Jungkook, cuando era de Jimin. 그러니까 저번에 지민이방 갔는데 이제 전 정국이가 주인인 줄 알았어요. 대박이었어. 네, 정국이가 문 열어주고 왔어 하더라고요. Pero eso lo omiten y ponen en cámara extra lenta miradas dándole matiz romántico, cuando si la pones en cámara normal, no se ve nada. Realmente esa gente no se puede tomar en serio. Ahora diciendo que es un programa Taekook, cuando Jungkook dijo que por la terquedad de Tae, se autoinvitó y que sería el primero y el último invitado. 게스트이자 마지막 게스트가 될 수 있어요. Esa gente lamentablemente nunca dejará hablar mal de Jimin, porque él y el Jikook sustenta sus chip inexistente porque le tienen mucha envidia al éxito de Jimin y la relación que tiene con Jungkook, porque siempre quieren tener todo, absolutamente todo lo que tiene Jikook. Ahora ya lo sabes. Muchos Jikookas ya no quieren ver más el programa por el invitado, pero les quiero decir una cosa. El hecho que es y será solo de Jikook ese programa, ya lo verán, la complicidad es solo de ellos, Jungkook ya lo dijo. Sin importar el decorado, siempre el programa será solo de ellos dos. Además ahora están juntos en el ejército porque así lo decidieron, apoyándose mutuamente. Por eso Jungkook le reprochaba a Jimin camino a Knareket que él no le daba la suficiente atención cuando estaba trabajando. Además esa escena aparte que ellos no se ponían de acuerdo para salir. Además Jungkook le reprocha a Jimin que no lo llamaba, porque seguramente Jungkook sí. Por eso lo vimos en los lives invitando a Jimin constantemente. Jungkook necesitaba y necesita tener al lado a Jimin más de lo que nosotras pensamos, porque ese, estás aquí al fin, le salió del alma. ¿Cómo pueden dudar de una relación tan bonita y especial? Se realizó el evento emergente de Disney en Japón, podemos ver solo a Jikook en los carteles. También, se pudo ver un mini adelanto de Sapporo. Día 303. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.